Felipe Ferra Gómez, señor. Soy originario de Veracruz. Mira, es que a mí el vato se me fue liso con una cadena adiamantada, así como la que trae el señor. ¿Por dónde y a qué hora Y es la 500 campeona pesos. mexicana que está dando una buena exhibición? ¡Ah! Y ahí ¡Con los tacos de canasta, tacos! Inmediatamente se comió de un bocado ese golpe. Bienvenidos a su podcast México Mágico, donde tres amigos de diferentes latitudes, unidos por el Internet, otro podcast y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un el antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el JC. Comenzamos. El ser humano siempre ha tenido la curiosidad y la necesidad de explicar todos los fenómenos a su alrededor. Hace muchos años vieron que llovía y lo explicaron con una deidad. Vieron que caían rayos y lo explicaron con otra deidad. Vieron que algunas plantas florecían en ciertas temporadas, otras daban frutos todo el año y lo explicaron con una deidad. El día de hoy tenemos internet, libros, revistas, tesis, YouTube y una infinidad de herramientas, pero seguimos explicando cosas con deidades o cosas peores como la astrología. Hoy en México Mágico vamos a hablar de creencias de la gente que resulta entre la fusión de un panda y una comadreja. Comenzamos. Hoy me acompaña nada más y nada menos que el invitado sorpresa. Spoiler alert, ni es invitado ni es sorpresa. JC, ¿cómo estás? Bien. Gracias por invitarme a mi propio podcast. Ay, con mi payaso. Eso Sí. es lo que pasó. Nada, pasa nada. Te digo, todo el tiempo estamos ahí mamando con esto. Exacto. ¿Cómo Ay, estás? güey. Bien, güey, bien. Vengo de unas vacaciones forzadas. Porque pues, ya ves que lo he comentado en los capítulos anteriores, que nuestros amigos de pandemia estuvieron contagiados. Ajá, entonces hemos estado guardados en casa. Estas prácticamente ya, mañana viernes son 3 semanas. Entonces sí como que eh, es muy cansado mentalmente no convivir con otras personas. Digo, obviamente pues vamos con mis suegros de repente o mis papás, bueno, mi mamá en este caso, pero no es lo mismo. Te lo voy a poner así, en una ocasión me subí a un Uber y la chica que lo manejaba me decía que ella manejaba Uber no porque tuviera la necesidad, sino porque quería tener pláticas con adultos, porque ella tenía 7 hijos. Entonces, todo el tiempo era desde llorar, escuchar llorar a sus hijos o escuchar llorar a sus hijos adolescentes por cualquier infinidad de estupideces, ¿no? Entonces, yo conduzco Uber 3 horas al día para poder tener pláticas con adultos, porque si no si no voy a volver loca. Y yo, te entiendo. Entonces, así Claro. estoy en este momento. Estás pensando en manejar Uber por 3 horas, ¿no? No, pues estoy pensando en tener esta conversación contigo, porque si no voy a matar a alguien. Ok, no ¿O no? queremos Sí, que mates a no. nadie. Y O si sí. matas a alguien, dicen que lo ideal es que entierres el cuerpo en una zona protegida, o sea, en una reserva natural, por ejemplo, para que así no puedan entrar ¿A a... exhumar? Sí, exacto. O sea que si yo lo entierro en cierto aeropuerto que está construyendo cierta persona, ¿no pueden ir a exhumar cadáveres? Yo creo y puedes poner de pretexto que es un mamut, que estaba ahí, Oh, la osamenta de un mamut bebé. te mamaste. Ok, muy bien, me parece bien. Va. Bueno, pues entrando al tema, Ok. un poco de contexto. Este tema salió porque una amiga nuestra, que no vamos a revelar su nombre por miedo a las represalias, se me lenguó la traba, por medio de las represalias que pudiera haber contra ella, nos comentó hace no mucho tiempo que le ocurrió que conoció a una persona y cuando se presenta le dice, no, pues mucho gusto, yo soy fulanita de tal, yo soy psicóloga, es mi profesión, ¿no? A eso me Ujú. dedico. Pero ya platicando un poco más con ella, dijo, bueno, en realidad soy psicoastróloga. Creo que esa fue Esa la fue la palabra frase. que Sí. usó. Y dijo, porque yo tomé las dos cosas que más me gustan en la vida y las uní y a eso me dedico, ¿no? O sea, ella aplicó la de
si amas lo que haces, nunca tendrás que trabajar. Entonces esta persona decidió que podía tomar la psicología y la astrología y crear una disciplina nueva, ¿no? Y así, no, conste que no puedo revelar su nombre, ¿no? Pero dijo, oigan, es que me pasó esto, ¿no? Y nos manda la pantalla de la conversación. Y no tuvo que explicar nada, solamente 2 personas en ese grupo, uno se llama JC y otro se llama el Marcos, entendieron exactamente de qué se trataba y básicamente nos pusimos a burlarnos de la maravillosa idea. Yo dije alguna estupidez, algo así como de, bueno, a mí me gusta la pizza y los thrillers y no digo, hola, soy Marcos, el pizzo thrillerista, ¿no? Ándale, exactamente. Uní las 2 cosas que más me gustan en la vida, pero bueno. Pero es como... Ajá, Dime. Sí. Lo que pongamos un paréntesis aquí grandecito, porque, por ejemplo, ¿qué tan ávido de atención debes de estar como para llegar y decir, hola, soy fulano de tal y, no sé, soy taquero metodista, ¿no? Pon Ok. tú. O, en este caso, fulanita psicoastróloga. Uh-huh. O sea, ya para empezar, desde ahí estamos mal, ¿no? Quiero pensar. Mira, puede ser que sí tenga que de niña no la abrazaron sus papás. Puede ser. Pero también puede ser que de veras crea con todo su corazoncito que lo que está haciendo es, vamos a decir, algo valioso, importante o interesante, ¿no? O sea, o las 2 cosas. Pero, pues, la verdad es que yo cuando estoy de buenas trato de ser neutral y tratar de entender que las personas piensan diferente a mí. Pero eso ocurre como un par de horas al año. O sea, la verdad es muy poco el tiempo en el que tengo ese poder de no ser un criticón. Y de ahí en fuera, todo lo que ocurre es que uso mis prejuicios para analizar todo lo que me rodea. No sé si esté bien o esté mal, pero ese es uno de los motivos por los cuales creamos este podcast, ¿no? Porque Sí, usamos nuestros definitivamente. prejuicios para analizar las cosas. Entonces, si te parece bien, podamos comenzar a desmenuzar este evento tan curioso, o que creo que a ti y a mí nos resultó muy curioso, y podemos comenzar por donde a mí se me hinche la chingada gana, si te parece bien. ¿Cómo ves? Adelante, dale. Bueno. Un poquito de lo que queríamos explicar era por qué se nos hizo tan gracioso, diagonal, ridículo la psicoastrología, ¿no? Entonces, primero ¿qué es la psicología y qué es la astrología y por qué pensamos que como que no pueden convivir juntas? Bueno, la psicología es una disciplina que se dedica al análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales. Y aquí vamos a empezar a ñoñar, porque estamos hablando de proceso. Proceso es una serie de pasos, debe de tener algún tipo de orden, algún tipo de estructura, y que en este caso debería... Aquí vamos a jugar un poquito con lo que es estructurado y no estructurado, porque es propio de cada persona, de la mente, de la psique, ¿no? Entonces, no es como una tabla de Excel. No es, en este caso, ese proceso no es necesariamente repetible, pero porque en cada persona puede ser diferente, pero sí tiene cierto nivel de predictibilidad, ¿no? Claro. Bueno, sin meterme mucho a profundidad, hay un montón de corrientes psicológicas, pero podremos decir que en general se encargan de analizar la conducta humana y los procesos mentales de las personas. Okay. Ahora, ¿qué es la astrología? Y aquí, como soy un gran investigador, me fui a la fuente principal de nuestra generación, que es la sagrada Wikipedia. Amén. Y me llamó mucho la atención que empieza diciendo que la astrología es una pseudociencia. Y voy a remarcar pseudociencia, que consta de un montón de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y las constelaciones y la relación que tienen estos con sucesos terrenales. O lo que es lo mismo, depende de cómo se alineen los astros,
pudiéramos entender que van a afectar las cosas que ocurren aquí en la Tierra. ¿Sí? ¿Te Ok. hace sentido? En Ok. absoluto, pero eso dice. Eso dicen, ¿no? Ajá. Pero no queda ahí, sino que al día de hoy, ya con millennials, como mencioné en el intro, con el internet, la información, bibliotecas digitales o físicas, lo que haga falta, hoy también ya se está pensando que pueden influir en el comportamiento de las personas o la lógica por la que seguía una persona para tomar decisiones. Este último cachito yo lo agregué para tratar de conectar de alguna forma la psicología con la astrología. Es decir, hablamos de procesos mentales y de estructuras. Según yo entiendo, y la verdad es que puedo estar equivocado, pero aún así, eso Lo vas a nunca me ha decir. detenido. Exacto. Bien ahí. Lo que entiendo es que están tratando de relacionar la forma en la que las personas toman decisiones, o sea, cómo estructuran su forma de pensamiento para actuar. Es lo que tengo entendido que tendría en común la astrología y la psicología. Ahora viene lo bueno. A mi punto de vista, la psicología influye en un montón de cosas como la cultura, la educación, el medio ambiente, y procesos químicos y biológicos del cerebro, etcétera. Y en la astrología es cómo los puntitos que están arriba en esa mancha negra en la noche van a afectar en mi patrón de decisión. La neta, yo no veo ninguna relación, pero bueno, así es como nos dan, así es como, ¿has oído esa broma de las películas de las uñas en el pizarrón? Sí, sí, sí. Bueno, esas uñas en este pizarrón torcido que es mi cabeza, y probablemente te ocurrió a ti también, dio origen a este capítulo. Sí, definitivamente. Es que, a ver, vamos tratando de separar primero y luego vamos a tratar de hacer este híbrido todo culero entre un panda y una comadreja, como dijiste hace rato. Bueno, Tenemos- ¿sí entendiste por qué un panda y una comadreja? Sí, 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 claro. Ok. Bueno, Es- lo especifico, sí será obvio para todos los demás. Yo creo que no, yo creo que sí les dices. Ok, dije la gente que resulta de la fusión híbrida de un panda y una comadreja, o sea, la gente pandeja. Chiste de tío. Ah, claro, obviamente, va para Ok. la sección de chistes de tío. Ok. A ver, tú lo dijiste claramente en una concepción muy generalizada es, la psicología es el uso de estructuras y procesos que te van a ayudar a tener un bienestar. Tengo un pedo con esa palabra últimamente, güey. De 3 años para acá tengo un pedo con esa palabra. Porque parece que lo usó el PRI para Ándale. propaganda política, ¿o qué? Pues pon tú que sí, güey, y no nomás el Ok. PRI. Pero bueno, Ok, y el viejo PRI y el nuevo PRI. ándale, todos son la misma Ok, chingada. ok. El Todos los primor. PRIs. Ajá. Ok. Entonces, una vez que tienes este análisis por parte de un profesional en la materia, que estudió la carrera más una especialidad en alguna de las corrientes, te puede ayudar a que dejes ciertas actitudes o que las controles para que seas un adulto funcional, ¿no? En este desmadre que tenemos por vida. Probablemente a que las entiendas primero Ujú. y que tú tomes tu decisión a base de entender qué está ocurriendo. O sea, en Claro. teoría un psicólogo no te va a decir qué hacer, te va a llevar a que tú llegues a una conclusión. Claro. Pero sí, sí, de acuerdo con lo que estás diciendo. Ok. Y por otro lado tenemos esta, como bien dijiste, pseudociencia, que de hecho tú decías en la mañana, ¿por qué tiene logos y por qué tiene gnomos, no? Ah, sí, sí. La estructura de la palabra. ¿Por qué se Ajá. llama? Ajá, ¿por qué tiene logos si no es necesariamente. Ciencia. Ajá. Entonces, pero, y como lo platicábamos también, es el hecho de que al principio o hace muchos años atrás, cuando esta pseudociencia apareció por primera vez tratando de explicar el comportamiento del ser humano, porque al final del día todo se resume a eso, el comportamiento del ser humano, era la única forma visible en el mundo antiguo de cómo tratar de entender el por qué ciertas personas tenían ciertos comportamientos. Digo, todavía hasta hace unos 40 años, 30, 50 años, la gente
les decía lunáticos a las personas que tenían cierto desorden, que curiosamente eran, se agravaban durante la luna llena, y de ahí viene el término lunático, ¿no? Ujú, Un astro en el cielo tiene ciertos efectos, y aquí lo voy a decir entre grandes comillas, tiene ciertos efectos en ciertas personas que los hace tomar decisiones, ¿no? Entonces, todavía hace no mucho tiempo, la gente piensa o pensaba, cuando realmente piensa a la fecha, que el hecho de que la posición de las estrellas o los planetas va a influenciar de alguna forma en tu día a día, en tu suerte, en tu decisión, cuando al final del día lo único que tu cerebro hace es, pienses o no pienses, o más bien tengas la capacidad de discernirlo, es obtener la información, y en función a la información que está obteniendo va a tomar la decisión. Si es la decisión más sabia o no, bueno, ya dependerá también de la persona, ¿no? Pero lo que hace el cerebro es eso. Tengo estas variables, si las conjunto de esta forma va a pasar esto, si las conjunto de esta otra forma va a pasar B, y si las conjunto de tal forma va a ser C, ¿no? Y así nos podemos ir con todo el abecedario. Eso más la experiencia más la cultura, ¿no? O Ajá. sea, yo me acuerdo que la vez pasada hice esto y sí funcionó. Exactamente. Entonces, O hice esto y no funcionó, entonces tomo otra decisión. claramente, o sea, son experiencias que ya tienes previas, la información que tienes en ese momento, y aquí es en donde este campo se vuelve sinuoso, porque lo dejas a un poquito de suerte, y esta suerte puede ser suerte, o puede ser la influencia de los astros en el cielo, ¿no? O alguna mamada así. Sí. Suerte, destino o influencia, ¿no? Hay un revoltijo medio Claro, entre sí, esas tres, ajá. No, es que no pueden, ni ellos mismos pueden dibujar esa línea en donde es suerte, donde es el destino, donde es un agente exterior a ti que dicta ciertos sucesos que van a llevarte a que tengas éxito, ¿no? Entonces, ese es el gran tema. O sea, yo no le veo la forma de que puedas tomar una ciencia y esta otra. Es como si quieres mezclar agua y aceite. No se puede. O sea, por más que hagas y hagas, nunca se va a hacer. A lo mejor al principio, cuando los viertes, existe esta como este autoengaño de que se van a juntar, exacto. pero eventualmente se van a separar, porque así funciona el agua y el aceite. Inclusive en algún segundo o menos da la impresión de que se mezclaron, pero en realidad es en lo que se acaba de acomodar por temas de densidad, ¿no? Pero vamos a pensar que por algún momento pareciera que se mezclaron, pero en realidad no. Sí, me parece una buena analogía. De hecho, yo traigo otra. A ver. La gente cuando dice que comparas cosas que son diferentes, dice que estás diciendo que estás haciendo una comparación entre peras y manzanas, ¿no? Claro. Yo creo que con estas dos estamos comparando peras con caballeros del zodiaco. ¿Viste lo que hice ahí? Claro que sí. Esa es la comparación. Ya te voy a decir por qué. Según lo que entiendo de la lógica de esta creencia, porque básicamente no es una ciencia, sino es una creencia, y ya desde ahí creo que valió gorro, porque es muy diferente ciencia a creencia. O sea, en la creencia influye lo que dijiste, cómo entiendo las cosas, o más la cultura, más la experiencia, etcétera, y mis prejuicios que he adquirido a través de mi formación, ¿no? Y según entiendo, ellos creen que los astros tienen cierta influencia en la vida en la Tierra, pero esta influencia puede modificarse dependiendo de cómo se alineen. O sea, no es lo mismo tener formados 1, 2 y 3 que 1, 3 y 2. Es lo que yo entendí. Entonces, esta teoría de la astrología, históricamente, se tienen los primeros registros por ahí de la antigua Babilonia y del antiguo Egipto. Y lo que yo creo es que es una explicación egocéntrica, porque pensaban que 3 manchitas brillosas en esa infinidad oscura en el cielo estaban enfocados en mí o en lo que sucede alrededor de mí. Esa es mi teoría. O sea, yo creo, y partiendo de lo que dije en el intro, decíamos, es que
mira, está cayendo un rayo de ahí como de esa nube. Y la explicación fue, pues es que ahí hay una montaña, arriba hay un dios que tiene un martillo de Dios, un yunque de Dios y está haciendo rayos de Dios, ¿no? Exacto. Okay. Y algo hicimos que se enojó y ya nos está castigando y nos está echando aquí esta energía cósmica, ¿no? Okay. El día de hoy tenemos formas de explicar el rayo, el trueno, la lluvia. No hay necesidad de adjudicar esta responsabilidad a alguna especie de deidad. Lo mismo ocurrió con la astrología. A lo mejor, ok, habrá cosas que sí puedan influenciar. Por ejemplo, entiendo que la luna puede afectar las mareas, pero Claro, más sí, bien sí, es sí. un tema de atracción, gravitación y algunas otras cosas que a lo mejor no comprendo bien. Sí, sí, Pero sí. Pero ahí, como tú dime. bien lo acabas de decir, o sea, ya es un tema que está estudiado y hay una respuesta científica comprobable de por qué es la marea. Es por la Sí, atracción que existe entre la Tierra y la Luna y el movimiento lunar, sobre todo en una llena, que es cuando está más cerca de la Tierra, por eso se ve llena, hace que las mareas suban y bajen por la cercanía que tiene. No es magia, no es Hécate, no es a quien tú le quieras llamar, ¿no? de Pero es acuerdo. eso. De acuerdo. Ahora, voy a hacer así una mini pausa para hablar un poquito de la parte de ciencia o de lo relacionado a lo científico. Algunas personas, yo he visto en redes sociales que usan de forma despectiva, ay, sí, tú solamente crees en la ciencia. Y eso es un error, porque justo la idea de la ciencia es que no importa si crees o no en ella. El Exacto. objetivo es que tú defines una serie de pasos, variables de entrada, variables de salida, y documentas un resultado. Si yo hago ABC, 1, 2, 3, todas y cada una de las veces voy a obtener X. Ya sea que lo haga Jay-Z, lo haga yo, lo haga fulano de tal. Y eso, el objetivo de eso es que sea comprobable y repetible y que no se vea afectado por la creencia, por la cultura, por la experiencia o por los prejuicios de las personas. Y una de las bases en la que se forma el pensamiento científico es que se debe de proponer la estructura, debe ser comprobable y debe ser repetible, y eso se convierte en una ley. Pero si llega más adelante una ley que la nulifica, adoptamos la nueva. Claro. Y parte de la comunidad científica está tratando de comprobar, recomprobar o refutar leyes que ya existen o crear leyes nuevas. Entonces, parte de la ciencia es cuestionar a la ciencia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bien, entonces, si tenemos esa forma de proceder, no quiere decir que sea infalible. Quiere decir que hasta ese momento, la repetición de ese evento que fue documentado siempre va a dar el mismo resultado. Si en algún momento cambia el resultado, entonces se tiene que volver a replantear todo, básicamente. Claro. Eso es... Ajá. Dime. No, dime. Y es que es eso. Acabas de dar creo yo que acabas de dar en el clavo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacías este comentario acerca de los egipcios y las pirámides y cómo edificaron construcciones alrededor del mundo en base y función a las estrellas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál es la magia detrás de todo eso? Bueno, hay que tomar en cuenta que hasta ese punto de la historia y con la información tan limitada con la que contaban, era la única forma de explicar el por qué las cosas sucedían como sucedían, para las capacidades que esas personas tenían. Es como si hoy, por ejemplo, yo traigo, y no nos vamos a ir hasta allá, pues es como si hoy traigo a mi abuelo, lo regreso a la vida y le muestro que estoy teniendo una conversación contigo, donde tú estás en la Ciudad de México y yo estoy a miles de kilómetros de distancia y estamos platicando en tiempo real. Él no lo va a creer, me va a decir, estás pero si bien pendejo, esto es magia, esto es brujería. Exacto. Así de sencillo, ¿no? Entonces, las herramientas que tenemos hoy en día no pueden ser equiparables y por ende no puedo juzgar a la gente de hace 5,000 años con respecto a lo que tengo hoy en día. Pero lo que sí puedo hacer hoy, a más de 5,000 años de ese momento, es replantearme las creencias
y los datos que tengo ahora para no estar pensando en pendejadas. Creo yo, ¿no? Sí, y creo que lo mencioné en el capítulo anterior, donde decía yo que justo, inclusive en conciencia hay una parte de creencia, porque, Claro. por ejemplo, yo no tengo la capacidad de reproducir todos los experimentos que ya se han podido hacer a través de la ciencia, ¿no? Entonces Así yo es. tengo que creer en ellos, pero en teoría también puedo buscar cómo se desarrolló. Ajá, si tienes el método, si tienes bien trazado el método, puedes replicar el experimento. A lo mejor no se puede replicar por falta de... Por ejemplo, el tema de la materia oscura, ¿no? Lo que ellos pretenden hacer es, al chocar neutrinos a velocidades insospechadas, era crear materia oscura. Y el resultado, o uno de los posibles resultados fue, nos dimos cuenta que los neutrinos van a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Uh-huh. Entonces tenemos que replantear el hecho de que Einstein estaba equivocado y la luz no es el objeto que viaja más rápido en el universo. Entonces ahora tenemos que volver a correr pruebas, hacer más, más investigación para poder darnos cuenta por qué los neutrinos, bajo ciertas condiciones, pueden superar la velocidad de la luz. Digo, hay una ley que dice que, y hay un meme bien chistoso de hecho, que un objeto o una partícula, de hecho es una partícula, va a tener un comportamiento cuando es observada y cuando no es observada va a tener otro. ¿Cómo se tienen que dar esas El de la condiciones? doble rendija, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, sí lo conozco. ¿Cómo te das, o sea, bajo qué conclusión o bajo qué experimentos y datos llegaron a esa conclusión? Entonces, pero al final del día es algo que es medible y cuantificable de cierta forma. No es como que si yo mañana me levanto y digo yo, hoy voy a empezar, hoy voy a ir a buscar este nuevo cliente que me hace falta. Pero me levanto, me tomo mi café y agarro el periódico, cosa que ya no sucede ahora, y leo mi horóscopo y dice Géminis. Ah, porque soy Géminis, ¿eh? Digo, porque Ok. para algo me ha servido la astrología, es para saber qué caballero del zodiaco de oro era. Sí, sí, sí. Entonces Para era... lo único, sí. Sí, sí, claro, porque de otra forma no me sirve de nada. Géminis, hoy tendrás un día de perros. No salgas de tu casa, quédate ahí y ya mañana vuelves a tu vida cotidiana. Entonces imagínate, si yo creo en estas pendejadas y yo ya tengo la cita con el cliente y es una cita que ya está prácticamente nada más para firmar el contrato, pues se va a ir a la verga y voy a perder muchísimo dinero, muchísimo trabajo, nada más porque un papel en el periódico o un escrito en el periódico me está diciendo, hoy no salgas porque algo malo te va a pasar. Y tú, o sea, obviamente si no salgo voy a perder eso y es malo, pero si salgo y me pasa algo, ¿qué es peor? Y hay gente que dice, no, mejor me quedo en mi casa. Ya va oportunidad de, pues, volverle a hablar al cliente o no sé, qué sé yo, ¿no? Pero en quién escribe estas cosas o quién tiene esta conexión con el universo para decir todos los Géminis del mundo mundial, si salen hoy, se van a morir o les va a pasar algo malo. Pues qué es malo, güey. Y ese punto ya sería contrario a lo que dijimos al principio de la parte de la toma de decisiones basada en las estructuras de pensamiento de cada persona que están influenciadas por la cultura, la experiencia, el entorno, no sé, la presencia de algunas sustancias químicas en diferentes lugares, en la comida, Claro. en las plantas, o sea, como que ya es muy contrario. Sí, se contrapone bien, cabrón. Sí, no tiene nada que ver. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, vientos. Ahora sí que sin ponernos de acuerdo, creo que la llevamos por el mismo lugar. Ahora, ese es... Hasta ahí todavía vamos en el punto en el que nos sacó de onda esta mezcla extraña, ¿no? Okay, y sí. Trajimos algunas otras pseudociencias que son muy famosas y por lo tanto quiere decir que mucha gente cree en ellas o las practica o basa cosas importantes de su vida, aspectos importantes en ellas para tomar decisiones. Bueno, primero, ¿qué es una pseudociencia?
Una pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada como científica y fáctica, pero es incompatible con el método científico. Es decir, no se puede comprobar de forma repetitiva, con las mismas circunstancias, con la misma serie de pasos. Y aquí viene, vamos a decir que voy a decir que hay dos. Las que no se pueden comprobar, no sé si es correcto o es incorrecto lo que están haciendo, el argumento que están estableciendo, o las de no manches, te la jalaste, eso no puede pasar, ¿no? O sea, así son los dos extremos. Bueno, ahí te van algunas pseudociencias que son muy importantes, inclusive desde nivel histórico. Algunas todavía existen el día de hoy, ¿no? Okay. La primera es la frenología, que fue presentada por el médico Franz Gall a finales del siglo XVIII. Y esta declaraba que la forma de la cabeza revelaba aspectos de la personalidad, o sea, que existió un registro basado en la interpretación de imperfecciones del cráneo de las personas, por ejemplo, bultos, chipotes, alcancías hechas por pedrada que te hizo tu hermano, las proporciones entre, no sé, por ejemplo, la frente, la nuca, la separación de las orejas con respecto a los ojos, cosas por el estilo. Y de hecho crearon como una especie de mapita Sí, me acuerdo. con zonas en el cráneo. Y pensaban que que existían como relaciones entre, por ejemplo, una persona esquizofrénica con medidas de su cabeza o formas en su cabeza y, o sea, se registraron, se enseñaron, se reprodujeron estas enseñanzas y se hacían interpretaciones de las medidas del cráneo. Había como unas pincitas que te podían llevar del dibujo a de tal a tal distancia está loco, de tal a tal distancia es un genio, y te andaban midiendo la cabeza. Porque está curioso, o sea, no me voy a poner a, justo como dijiste, evaluar lo que pasó hace 3 siglos. Aquí lo importante es que la desarrolló un médico, o sea, una persona que tiende a tener el pensamiento crítico, lo enseñó, lo pasó de generación en generación. Inclusive se trató de hacer como si fuera un perfil psicológico con base en estas medidas, y esta graciosada sobrevivió cerca de 100 años. Así de influyente fue la frenología en la historia del ser humano. No, güey, y todavía a la fecha hay algunas personas que, digo, ya se ha comprobado que pues, es una mamada esto, que no es verdad. Pero hay personas que todavía lo creen. Porque aquí tenemos que tener en cuenta, y es cierto, no vamos a juzgar el pasado con respecto al conocimiento del presente. Pero el tema es que en ese momento, ahorita le dijiste, se supone que era un médico y que tenía un pensamiento crítico. Pero pues también, güey, en ese entonces, si eras barbero, pues prácticamente eras médico, ¿no? O sea, no había una... O sea, la medicina moderna, tal cual la conocemos, no tiene ni 80 años, güey. O sea, eso te iba a decir, es relativamente nuevo, ¿no? Exactamente, es relativamente nuevo. Es más, hasta puedo aventurarme a decir que estamos en pañales, en el sentido de que, digo, hemos y ponemos como sociedad humana, no como Marcos y yo, hemos trasplantado cabezas, la cabeza de un cuerpo a otro, cambiado extremidades, y aún así falta mucho por descubrir, digo, pero es más, hay una serie en Netflix que se llama The Alienist, y precisamente toma como base, porque creo que es un investigador, ¿no? Y toma como base esta ciencia para, pues, determinar quién es un asesino en serie, término que no se utilizaba para esas épocas. Es que es una mezcla entre psicólogo, Sherlock Holmes, médico y medio drogadicto, ¿no? Sí. Porque obviamente para que tú puedas acceder a este tipo de cosas, pues deberías de ser bien marihuano, ¿no? Como que reorganizar la sinapsis mediante sustancias prohibidas, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Y obviamente, pues en el siglo XVIII, pues no mames, ¿qué pudo haber
que no se pudieron haber metido. Es más, güey, un raspón con una pinche flor te pudo haber matado en esa época. Pero aparte ves que usaban la cocaína de forma recreativa, como si estuvieras, decir, vamos a comprarnos unos panditas, se me antojaron. Ajá. Sí. O sea, era lo más común. Ajá, Y no el tema es que la gente no lo veía como algo malo. No, pues Digo, es que justo era recreativo. Exactamente. Hoy ya con estudios y con ciencia y con todas estas cosas y herramientas que tenemos, pues sabemos que es sumamente dañino. Y pues, no, o sea, no se debe hacer así, ¿no? Pero a lo que voy es el hecho de que una persona se levanta un día y dice, fíjate que como mi hermanito o mi hermanita, nació, no sé, deforme, y no lo digo despectivamente, sino tratando de utilizar palabras Nació o lenguaje como una malformación. una malformación, digo, tratando de usar el lenguaje de esa época, que tiene un problema, pues vamos a tratar de estudiar por qué se comporta de cierta forma, ¿no? Entonces, si tú tenías imagínate que tenías a un niño o una niña con síndrome de Down, y tenía cierto comportamiento que otra vez es tu entorno lo que te lleva a tener ciertos comportamientos. Entonces, tenías una persona con este gen extra. Y entonces estas personas decían, ok, todas las personas que tienen este problema se van a comportar igual. Entonces, durante muchos años decían, si tienes un hijo con estas características, nunca va a tener esto, ¿no? Y la expectativa de vida hace unos años era de 50 años, ¿no? O sea, un niño con síndrome de Down, su expectativa de vida es de 50 años, no máximo. Hoy se ha demostrado que pueden vivir más tiempo con medicamentos y cuidados y la chingada. Pero aún así era una expectativa de vida muy corta. Entonces, enfrascabas a estas personas o ebrios o macos o lo que tú quieras, güey. Y todos eran iguales, aunque a lo mejor esta persona tenía una predisposición para la violencia o tenía un problema mental o tenía un desorden o lo que sea, ¿no? Sí, había una generalización, básicamente como los que están bien y los que están mal, pero dentro de los que están mal no los vamos a clasificar, ¿no? Todos están mal. Todos están mal, todos están locos, ¿no? Y pues no es cierto, pues no era así. Sí. Bueno, además de esa generalización basada en una medida, también se presta como para el racismo, porque de hecho, por ejemplo, vamos a decir que las personas que tuvieron los ojos rasgados, si en ese momento se documentó como que son tontos, o sea, con esta idea de la frenología, entonces todos los que tuvieron los ojos rasgados son tontos. Ya ni siquiera te molestas en confirmarlo, ¿no? O en comprobarlo. Tiene ojos rasgados, es tonto. O tiene la frente muy grande, está retrasado. O tiene las orejas muy chicas, es sordo. O sea, no necesariamente, pero ya se había quedado como si fuera un absoluto. Y con base en eso se clasificó por razas también. De hecho, todavía en el Holocausto seguían usando estas ideas de las medidas y es mucho, por ejemplo, el tamaño y forma de la nariz para los judíos, que se les asignaban características no deseables como personas terribles, lo peor de la sociedad, y ahí andaban con su pincita midiéndoles con base en la documentación que tenían de la frenología. No, y es que se ha basado, es más, güey, el mejor ejemplo que hasta la fecha usamos, que tenemos pocos años tratándolo de dejar de lado, es cuando conquistan a México y América, para todo el continente, pues todos éramos indios, ¿no? O sea, toda la gente que era nativa del continente eran indios, porque pensaban que iban a llegar a la India. Uh-huh. Y ese es realmente el tema. Entonces tenías a miles de personas que les decían indios y pues no lo son, ni lo eran ni lo son. Ahora la gente dice, no, a ver, espérame, yo soy nativo americano. Y los indios dicen, es que no son indios como nosotros somos indios porque venimos de la India, nada más por eso, ese es nuestra gentilicio, ¿no? No existe un gentilicio para los nativos americanos en todo el continente. Pues porque está dividido por países, ¿no? O sea, pues sí, pero pues ya es que la gente le mama y tirarse al piso para que la pateen. Claro.
Bueno, vámonos con el que sigue. Acupuntura. Este me sacó de onda. Ojo aquí, Por- en Ajá. este, güey, porque por ejemplo, aquí entra algo que en la frenología pudiera no entrar, güey. A La ver. frenología era una pseudociencia Ujú, basada en la, grandes comillas, ciencia. ujú. La acupuntura es también una pseudociencia que tiene hasta cierto punto algo de fe, Ajá. porque la gente que la practica tiende a creer que si te alinean estas cosas, Ujú. pues, y tu creencia de que vas a estar bien, pues las cosas van a salir bien, ¿no? Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Estás como clasificándola en dos tipos, como una más científica, repetible y comprobable, y la otra un poco más de fe. Entran las dos en pseudociencia porque Ujú, sí, no hay forma de comprobar que los procesos que están estableciendo sean repetibles y te den el mismo resultado. Solo ok. por eso. Por eso te decía yo que están como así las dos extremos es no lo sé, puede ser, pero no lo puedo garantizar. Te la jalaste, estás bien loco, ¿no? O sea, Ok, sí, sí, sí. solo por eso entran en las dos en pseudociencia. Y de hecho, tienes razón. Bueno, primero que es la acupuntura. Es, Ujú, sí, sí, sí. es como entre una arte, entre una disciplina, pero bueno, lo que trata de hacer es que mediante agujas, que básicamente te entierran en lo que creen que son zonas o puntos especiales relacionados con la energía del cuerpo, y de hecho está relacionado con la idea del ki, que es Ujú, como la energía vital de las personas. Y ahí entra lo que tú dices. Esta teoría del ki está relacionada más con una creencia espiritual que con una ciencia. así Entonces, es. en teoría, si tú no crees que existe una energía vital de las personas o de los seres vivos que se llama ki, pues no tendrías por qué probar la acupuntura, en teoría. Güey, yo crecí viendo Dragon Ball. ¿Tú crees que no voy a creer en el ki? A huevo que creo en el ki, Yo güey. también creo en el ki por Dragon Ball, pero no por la acupuntura, ¿no? O sea, Ah, sí, no a sé. huevo. Todo el mundo sabe que tienes que entrenar para crecer tu ki, no usar agujas para... Obviamente. Bueno, sí, de acuerdo. Esta disciplina lleva siendo objeto de estudio desde finales del siglo XX. No te puedo decir exactamente desde cuándo existe porque es, creo que prácticamente milenario. Ujú, sí, sí. Pero tratando de hablar de por qué se clasificó como pseudociencia, a finales del siglo XX se ha tratado de estudiar y no llegan a ningún resultado. Los resultados son controvertidos, en resumen. Al día de hoy no saben si funciona como una especie de efecto placebo o si es que bajo ciertas circunstancias puede ser efectiva. Y en algunos casos no funciona. O sea, tenemos todas las opciones. A lo que se refiere es que en las personas que aparentemente sí les resulta con algún beneficio, no saben si es porque efectivamente funciona, o sea, porque efectivamente una aguja en un punto energético va a hacer que tu, que tu cuerpo se modifique, que tu estado mental se modifique o que tu bienestar en general se modifique, o simplemente es la fe que tú le pones a esta disciplina y dices, ya me hicieron mi chamba, ya me alinearon los keys, ya estoy Los bien. kiwis. Ok. Los kiwis también. No sé si llegan las agujas a ese lugar, yo no quisiera, espero que no. Tengo entendido que sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo entendido que sí llegan. Y bueno, al final de cuentas, no se puede comprobar de forma inequívoca que funciona. Por eso es una pseudociencia. Aquí voy a hacer un comentario que a lo mejor no es. No va a ser muy popular. Pues nunca son populares mis comentarios, pero lo que pasa es que hace muchos años, todavía cuando mi papá. Bueno, hace como unos 32 años, poquito menos, unos 27 años, sí. Mi papá tuvo un accidente muy, muy, muy fuerte. Estuvo hospitalizado como cerca de 2 meses. Salió del hospital con 20,000 operaciones. eh, y después de rehabilitación, eh, pudo volver a ser una persona completa.
¿no? En algún punto de su, eh, ¿cómo se llama? Del parte médico decía que quizá iba a perder el brazo derecho por el accidente tan fuerte que había tenido. Afortunadamente no lo perdió, tuvo una buena vida después, pero cuando mi papá ya se recuperó al 100%, como a los 5 años, empezó con muchos dolores resultantes pues, del impacto, ¿no? O sea, secuelas, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, y en ese momento no tenían la capacidad de decir a razón de qué era. Entonces mi papá pensó durante muchos años que pues podía ser cáncer, que podía ser, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces mi mamá y mi papá fueron a muchos lugares donde practicaban estas pseudociencias. Y es por eso que tengo como que cierta tirria o cierto animadversión a este tipo de cosas, porque por muchos años yo vi cómo mis papás, por tratar de que mi papá estuviera mejor, gastaban dinero a lo cabrón en eso, ¿no? Y eran remedios o soluciones paliativas por un par de semanas máximo, ¿no? Donde precisamente pasa esto que dices. Es el efecto placebo de, sí, me estoy sintiendo bien y le tengo fe a esta tontería y me voy a sentir bien, ¿no? Probaron, no, creo que nada más no probaron santería porque mi papá era católico, ¿no? Pero si no hubiera sido católico, te puedo asegurar que también lo hubieran probado. Y en una de esas, por eso te decía que si llegan a los tanukis, lo de la acupuntura, porque también utilizaban acupuntura. Y pues no, o sea, no había forma, porque lo que mi papá tenía era un problema congénito con el que nació, que el accidente provocó que esa situación avanzara más rápido. Entonces, lo que él tenía era en términos sencillos y de que todo el mundo pueda entender, es su médula estaba haciendo presión con una parte del cerebro y eso le provocaba dolores en todo su cuerpo. Sí, o Y sea, eso con es la acupuntura no iba a funcionar. como tocar directamente los nervios, ¿no? Y eso genera dolor. Exactamente. Ajá. Entonces, no había forma de que el remedio, la pomada, las agujitas, los números, la agüita milagrosa funcionara. O sea, no había manera. Se ve que hacerle una operación que se tuvo que haber hecho a máximo 2 horas después de su accidente para que eso no pudiera avanzar. Y se dieron cuenta del diagnóstico hasta 10 años después. Entonces, no había forma de que eso no había cambiara. forma. Entonces, sí No. tengo como esa animadversión a estas pinches Sí, cosas. sí te entiendo. O sea, porque ofrecen soluciones mágicas y Ajá, lamentablemente la gente necesita respuestas y cuando no tienes respuestas físicas, acudes a las mágicas, ¿no? exactamente. Y se aprovechan. La verdad, la gente se Al aprovecha final de mucho. cuentas, sí, o sea, al menos desde nuestro punto de vista, y yo creo que sí, es un abuso. Sí, claro. Digo, definitivamente, habrá personas a las que quizá es un tema. Digo, no se trata de hacer menos los padecimientos de ninguna persona, ¿no? Pero habrá personas que a lo mejor es un tema más mental, sin caer en el tema de ¿cómo se llama? De tengo un desorden mental y por eso me está pasando, sino más bien yo me imagino que tengo este pedo y con estas cosas, pues a lo mejor sí les ayudan y sí les sirven y pues qué bueno por ellos, felicidades, me parece algo muy chido por ellos. Pero cuando es un problema médico realmente, sí es como que la neta no vayan, mejor vayan con expertos, amigos, la neta. Y es que pudiera ser como que estás invirtiendo tiempo y dinero en algo que en vez de lo que deberías, ¿no? O Ajá, sea, al final estás perdiendo, estás empeorando eso. algún problema que ya tengas. Ujú. Sí, puedes llegar a un punto en el que, ok, pon tú que, por poner un ejemplo, imagínate que tienes cáncer, ¿no? Ujú. Y personas que van con estos eh, curanderos mágicos y ¿cómo se llama? Y sacerdotes que te dicen que yo te voy a extirpar el cáncer y la chingada. Y el tiempo que pasas ahí,
es puro tiempo perdido que puedes estar teniendo en terapia, ¿no? Y No solo eso, sino que en algún punto te pueden decir, ya te curé, ya no tienes que hacer nada ándale, al respecto. Y tú dices, exactamente, ya la hice, ¿no? Y te ya sigues chingué. tu vida normal y luego que te mueres de cáncer porque no hiciste nada. Exactamente. Y es tiempo, literalmente es tiempo perdido. Claro. Y todo lo demás. Pero bueno, sigamos. Bueno, el que sigue. Ese, por el título, por el nombre, no lo conocía, pero ya después que leí un poquito más dije, sí, cierto. Se llama megalitismo y esto consiste en tener la creencia de que existen conexiones astronómicas entre algunos monumentos considerados megalíticos. Por ejemplo, Stonehenge, que se cree que es un punto de energía o que permite que la energía del universo se, pues, Fluya. junte, Ajá. ya sea que salga de ahí o que se reciba o que existen diversos puntos en el mundo que están conectados a través de estas construcciones o Ujú. estructuras que ya existen, o sea, puede ser una montaña con alguna forma curiosa, alguna piedra monolítica que no sabemos cómo llegó ahí y que entre ellas pueden estarse conectando, que es básicamente como si dijeras que es la astrología, pero hacia este tipo de construcciones. Es astrología siguiente nivel, güey. Exacto. Aquí Astrología de tenemos un, siguiente nivel. aquí tenemos un chingo de esas madres, güey. Es más, ¿cuánta gente no va año con año a las pirámides del Sol y de la Luna ahí en Teotihuacán? A cargarse de energía, bro. Mira, me vine de blanco para que ahora el universo y su energía me llene completo, yo pueda salir al mundo a esparcir esta bondad que el universo me ha ofrecido. No mames, A vibrar alto. altísimo, güey. No mames. Y bueno, aquí creo que un poco del tema ocurre por la pérdida de información, porque por ejemplo, definitivamente hay construcciones, por ejemplo, en Yucatán, en esa zona sureste de México, que Ujú. estaban pensados para poder observar los astros. Sí, pues. O sea, está comprobado que fueron creados para observar los astros. De eso a que dijeran que iban a recibir energía de los astros es muy diferente. Probablemente partió de que era básicamente un observatorio y se convirtió en el punto de reunión de energía y de la buena vibración. No sé en qué momento llegó a esa creencia, pero mucha gente cree que las pirámides tienen poderes mágicos. Güey, es como, por ejemplo, y ahorita que lo mencionabas con Stonehenge, se demostró hace muchos, muchos años que los solsticios están, o más bien, Stonehenge está alineada de tal forma que el primer rayo del sol en los solsticios de invierno y de verano, de primavera y verano, perdón, no, primavera e invierno, bueno, no sé, los Invierno. solsticios, no sé cuáles son. Sí. Este, la primera luz atraviese una de las columnas y se Ujú. refleja en un punto específico pues del círculo de Stonehenge, ¿no? Y pasa lo mismo con las pirámides, en las pirámides mayas, que Ujú. se ve que va bajando la serpiente emplumada. Bueno, allá no, allá es Kukulcán, Ujú. no es azteca el tema. Sí es la serpiente emplumada, pero se llama Kukulcán. Ajá, pero se llama Kukulcán Ajá, exactamente, ajá. ¿no? Y también ¿cómo se llama? En las pirámides de Egipto y en Angkor, no sé ahora cómo se llama, antes era Birmania, ahora no sé cómo chingo se llama el país. Ujú. Creo que es Bangkok ahora, pero Ujú. las pirámides de Angkor están eh, construidas al unísono de la constelación del dragón. Entonces, existen estas creencias absurdas de la gente ahora, que como tienen esta conjunción cósmica, En Camboya ya, está. en Camboya, perfecto. Ujú. Y por ejemplo, también en la pirámide de Keops hay una cámara mortuoria que se alinea justamente a la salida de la luna. Entonces, se levanta la luna en alto y entra a la cámara mortuoria que ilumina el sarcófago del faraón. Entonces, pero no era otra cosa más que matemática.
O sea, Ajá, eso es, definitivamente es una obra de la ingeniería. sí, Más güey, allá de definitivamente. eso, no hay forma de comprobarlo. Entonces, por eso es una pseudociencia. Exactamente. O sea, pero la raza se pone bien intensa, güey. Bien intensa con Sí. esas mamadas. Ahí te Pero va bueno, otra. venga. La numerología. Uf, Esa, mira, güey. el registro, el primer registro así como tal, como considerado como numerología, fue en 1907. El registro Ujú. así documentado. Y hasta la fecha yo me atrevo a decir que ocurre, que es la creencia de que los números tienen alguna relación con las personas o con los eventos de la naturaleza que nos rodean. Eh, ¿Cuántas veces no hemos asignado un valor mágico a algún número y, por ejemplo, compras un billete de lotería que acabe con ese número? Ujú. O mi favorita, se lo pones a una camiseta que te resalta bien chido la panza los domingos cuando juegan casados contra solteros, ¿no? Y Uf. crees que el número te va a volver un crack. El número 10 Básicamente, el de número Armando 10, el Maradona, número sí. 7, el número 13, los números cabalísticos. Ujú. Eh, Mi papá hacía muchas bromas relacionadas, por ejemplo, con el 33, que es la edad en la que falleció Jesús. Jesucristo. Ajá. Por ahí algunas sectas ocupan como algún grado máximo el número Óyeme, 33. óyeme. No sé, y ya por ejemplo mi papá hacía bromas, dice, es que es un número mágico, por ejemplo, los tres cochinitos, ¿por qué son los tres cochinitos, no? Y ya, o sea, sí creía un poco en eso, pero también él sabía que era como medio Mame. difícil de que ocurriera, ajá, y ya lo dejaron en el punto intermedio entre sí lo creo, pero es mame. Ajá. Es como cuando bautizas a tus hijos. Por ejemplo, yo que no soy, que soy de crianza católica y después pues Por pinté mi raya. decisión, ajá. Ajá. Eh, y aún así, güey, por llevar la fiesta en paz, decidí que mis hijos estuvieran bautizados, ¿no? No, y no tanto porque yo quisiera, sino por evitarme problemas a futuro O a con ellos, ¿no? o a ellos, porque si en Ajá. algún momento ellos deciden, ¿sabes qué, papá? Pues qué chingón que tú no quieras creer en esto, pero la neta nosotros sí, porque Ujú. pues porque violencia, mi esposa sí pues, también es católica también, no es que ella sí cree más, no, más Ujú. bien ella sí todavía profesa ese temor a Dios. O por ejemplo mi mamá o mis suegros, que son sumamente católicos, y vamos a tener muchos problemas con eso. Entonces, ¿sabes qué? Yo lo que menos quiero en este mundo es meterme en pedos, así que yo. O sea, estás diciendo que dejaste que la sociedad te presionara y tú cediste. Sí, claro, porque. Yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho. Sí, güey, o sea, yo no me voy a meter en pedos con quien duermo y, o sea, no por nada le digo violencia. Básicamente, básicamente. Óyeme, o sea, imagínate que al rato reportan mi muerte porque, ay, se murió de cuánto, de 25 puñalazos, ¿de dónde? No sé, Ajá. se cayó 25 veces. Sobre el cuchillo en la mesa, ¿no? Ajá, Que estaba ahí en sí. el comedor. Entonces mejor así. Claro. Pero es eso, güey, Bueno. o sea, ajá. No, Dale, no, vas, no. vas. Vámonos. Ya casi acabamos y ya casi se nos acaba el tiempo, pero ahí te va esta. Venga. Iridología, que básicamente parten de la idea de que los ojos son la ventana al alma. Y se cree que puedes leer el iris de las personas y puedes detectar padecimientos físicos, estados de malestar que pueden ser Ujú. físicos o psicológicos y que básicamente lo que hacen es como obtener la imagen de tu ojo mediante alguna fotografía, por ejemplo, Sí. y empiezan a detectar algunos patrones ya como ya impreso y empiezan a decir, ah, mira, aquí tienes tal figurita y por eso te duele la cabeza y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues no veo cómo puede ser el reflejo de algún malestar físico. Yo creo simplemente que a alguien se le ocurrió tomar esta frase que suena mamalona y hacer una pseudociencia a partir de ello. Fíjate que, insisto, ¿no? Eh, por el tema de mi papá, pues, conozco muchas de estas pseudociencias y lo que hacen es, te toman esta foto de tu iris y la comparan contra un diagrama que ya tienen Uh-huh. y dicen, ah, ok, en función del color y en la posición del color en tu iris,
Sí, porque no es constante, ¿no? Hay variaciones en las zonas. Exactamente. Entonces, en cuanto al color y la posición que tiene en el iris, tienes esto, tienes lo otro, tienes aquello. Hace unos meses a mi suegro le detectaron insuficiencia renal por la edad y todo ese tema, ¿no? Entonces, lo empezamos a llevar con médicos para que lo trataran. Y en algún punto dijo, la neta, yo ya no quiero ir. Y alguien me platicó de una doctora que es iridióloga. Ujú. Y yo así de, neta. Y con tal de, mi esposa muy sabiamente, y precisamente por eso no me quiero meter en pedos con ella, fue de, está bien papá, te llevo con esa persona, pero seguimos yendo al médico. Y Ujú. vemos resultados, si funciona eso, pues ya vemos qué pedo. Pues lo llevaron, le hacen ese estudio, entre comillas, y resulta que las afecciones que ya le habían detectado salen pues en estos resultados de estudio con el iris. Me puse a investigar más porque, digo, hace tiempo mis papás también fueron ese pedo y me di cuenta de que hay cierta correlación entre los colores de tu ojo con ciertos padecimientos. Por ejemplo, el más común es que si tienes los ojos amarillosos es porque traes un problema en el hígado. Ajá. Pero eso no es magia, ni es que el iris te diga que esto. No, pues es Bueno, ciencia. Es permíteme un resultante de. momento. Sí, sí se te ven los ojos pálidos y la piel Ajá. o sea, Sí, güey. sí, no es Ajá. nada más como de, sí, me lo dijo el iris. O sea, tú ves una persona Claro. caminando y lo ves amarillo, es porque tiene un problema en el hígado muy cabrón. Sí, definitivamente. Pero las personas que quieren encontrarle respuesta a todo y usan las herramientas que tienen, pues eso hacen, ¿no? Entonces, sí hay una cierta correlación, hay un Sí, sí, sí. grado, pero eso no significa que un güey que no es médico o que no estudia medicina te diga, ay, mira, según tus ojitos, tienes esto, bro. Por Fuma mota para acá de ejemplo, la. cualquier persona que haya visto Doctor House se podrá acordar que, por ejemplo, creo que había depósitos me parece que era cobre. O sea, Ujú. cuando tu cuerpo tiene intoxicación por cobre y con algún examen que estaba basado como en fotografía y variaciones de luz, podías ver depósitos de cobre en el ojo. Así Básicamente es. es como que te rebotó el flash. Ajá. Sí. Definitivamente. O sea, pero no es como que si brilla azul tienes hongos, si brilla café, ¿no? O sea, ese padecimiento en particular que era como algún tipo de envenenamiento por cobre, se podía ver reflejado en el iris, y no es en el iris, es en el ojo, en la parte blanca, en la Ujú. hepatitis, ¿no? Así es. Y habrá alguna, también por ejemplo, si no tienes un ojo, es un indicador de, por ejemplo, que lo perdiste. Así, a ese, a Sí. ese nivel de lógica podríamos llevar parte de la iridología, ¿no? Oh, veo Iridología, en tu iris que no tienes ojo. que no tienes ojo, exactamente. Pero ya como que puedas predecir Sí, o no. examinar todo lo que te ocurre, pues lo dudo mucho. Sí, es una mamada. Y a partir de la iridología, que es la interpretación de las variaciones en el iris, encontré una que es muy chistosa. La variación es estudiar las imperfecciones, pero de las nalgas. ¿Cómo la ves? Y esto se llama, uno de los nombres que tiene se llama anomancia. Es la pseudociencia No mames. anomancia, que pretende estudiar las grietas, hoyuelos, verrugas, lunares o pliegues de las nalgas, y no quise investigar mucho más a qué se refería con pliegues y hasta qué profundidad de las nalgas se refería. Así de ridículo, así de ridículo. Güey, no mames. Y No. relacionada con estas dos, pero mucho más común, mucho más famosa y mucho más aceptada, la lectura de la mano. Es lo mismo, leer rayitas, imperfecciones, posibles caminos que se pueden formar en los dobleces que son naturales en tu piel para que permitan que cierres el puño. Nada de que lectura de suerte o predicción de tu futuro. No, güey. Y Y luego son tan. esas son... Dime. Ajá. No, es que te iba a decir, güey, que son tan mecos que, por ejemplo, tienen en alguna ocasión, por
ya me tenían hasta la madre. Y fui a que me leyeran las runas, ¿no? Eso apenas lo vi en un parque, pero ni siquiera sabía que existía. Pues existe, güey, la lectura de las runas, güey. Y me di cuenta que les venden el mismo librito a todos, güey. Ujú. Entonces mi hermano me habló y me dice, oye, güey, fíjate que ya te pagué una lectura de runas y que no sé cuánto. Y yo así de, vato, yo no creo en esas pendejadas. No, Ujú. pero mira, ya, pues dije, bueno, ok, ya para que no estés jodiendo, ahí voy. Se va tu pendejo, ¿no? Llega al lugar, es una señora ya de edad avanzada, muy seguramente jubilada. Muy seguramente nórdica, ¿no? Porque lee las runas. Uy, sí, claro, sí, de color caguama, Ajá. la señora. Y entonces, paso, ¿no? Y me dice, agarra la bolsita, mézclalos, mete tu mano y su puta madre. Y entonces ya las avientas. Y ya me dice, vas a agarrar tantas y tantas y así, ¿no? Las vas a hacer 3 puñitos y la madre. Ok, pues ¿qué quieres saber? Le dije, pues no, señora, la neta nada, no me interesa saber, porque esto es una pendejada. Y ya me dice, primero vamos a leer este puñito que era el centro, ¿no? Creo que era para lo del presente. Y saca su librito, güey. Sacó su librito, ya en función a lo que decía la runa, me decía, mira, esta runa, que es el Bluetooth, por ejemplo, por ponerle un nombre, dice que vas a tener suerte en el amor y que vas a conocer a la mujer de tu vida y puras pendejadas, me dijo. Y yo así de, ok. Y ya luego me dice, en el del futuro, que también, ¿no? Y a lo que voy con esto es, o sea, me dijo un montón de sandeces, pero lo que voy con este tema es que tenía como que varios libros en donde venían, entre ellos, y por eso me acordé, venía una mano y que decía, o sea, si tiene una línea perpendicular a tal cosa en posición de la mano, entonces es una persona que va a tener suerte con el dinero. Y si tiene una línea en forma de Y junto a la base de la palma, va a tener problemas de no sé qué. Y así, güey, o sea, realmente ni siquiera tienen la capacidad. O es más, güey, ni siquiera le echan las ganas para aprenderse la mentira que te van a decir, güey. La Ajá, tienen que leer, güey. Es una se mamada, güey. chupan el dedo, pasan la página y dicen, No, sí, güey. aquí dice que le va a ir muy bien. No, perdón, vi la línea equivocada, que le va a ir muy mal. Mira, carnal, ¿ya viste? Ajá, en eso consiste su interpretación. Sí, O güey, sea, se estás diciendo maman. que esta señora era una Nordsican, ¿no? Y Ándale, leía era las Nórdica. runas. Ok. Sí, definitivamente. Ay, güey, qué cosas. Bueno, pues hasta aquí esta poco profunda investigación, pero que para mi gusto estuvo divertida. Bastante. Y traía algunas conclusiones, pero básicamente las dijiste. Estoy de acuerdo exactamente en lo que dijiste. Parece ser que las personas tenemos la necesidad de sentir que estamos en control. Y la verdad es que Ajá. no. Entonces, estas pseudociencias, estas posibles explicaciones, estas posibles soluciones a nuestros problemas, pues nos colgamos de ellas y creo que básicamente la gente abusa de nuestras creencias y de nuestra necesidad de sentir que todo va a estar bien. Y pues no se dejen de estos charlatanes, por favor. Sí, la neta, cuídense. Y si realmente tienen una afección que ya está diagnosticada, yo sé que es cansado, y lo digo de primera mano, como una persona que lo vivió realmente de cerca con mi padre. Vayan, atiéndanse, convénzalos, porque muchas veces los papás o uno mismo, en aras de encontrar la solución, hacemos cosas que no están correctas, ¿no? Y ese tiempo que desperdicias en estas pseudociencias es tiempo precioso que realmente te puede salvar la vida en caso de que tengas un problema mayor. Entonces, la neta, porfa, no lo hagan, no se metan en pedos. Y otra cosa, amigos, el universo no conspira a su favor, al universo le valen verga. O sea, el hecho de que ustedes piensen de que el universo es un ente consciente de sí mismo, pensando en, ay, miren, estoy pensando en la vastedad del universo, pero me voy a dar el tiempo de pensar en Juanito, que está en Tulum, hasta la madre en tachas,
nada más porque cree que va a vibrar alto. No lo hagan. La neta, no, eso no funciona así, ¿eh? Dudo Léale mucho un su poquito. No, léale un poquito más. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy y los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram, que prometo que ahora sí yo voy a actualizarlo, como @Mágico México, mágico con J y K, mismo caso que con México. También acuérdense que nos pueden mandar correos a mexicomágico@gmail.com. Mándenos comentarios, mentadas de madre, con qué pseudociencia les vieron la cara, porque Eso realmente estaría eso interesante. eso sucede. Y también estamos en YouTube como México Mágico, pueden dejarnos ahí sus comentarios, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, déjenos ahí un like para que este proyecto siga creciendo. ¿Sale? ¿Algo más? Nada, solo que no se rompan mazapanes. Uf, Vámonos. ánimo, ánimo perros. Bye. Esto fue México Mágico. Si no te ardió lo que dijimos, Nos faltó salsa de la que pica.